darle la bienvenida a los que se integraron para seguir con nuestra reunión de esta noche. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de Biblia, en el cual estamos aprendiendo a leer los escritos de Luisa Picarreta bajo la luz que nos debe de guiar a todo buen cristiano, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y no nada más a nuestra forma de entender los escritos, sino más bien bajo la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí les mandé en la mañana, en el chat, les envié un video. ¿Quién pudo verlo? No. ¿No? ¿Nadie No. pudo verlo? Bueno, en ese video explica o Sí, da yo lo las... vi. ¿Sí? ¿Qué dice, tía Goyita? Dinos, háblanos un poquito. Dice, es que vi dos. Ah, pero el que mandaste es de que Gracias a las el cuerpo, actualizaciones del estado de los libros de Luisa Picarreta, de los escritos. que la iglesia ya está de acuerdo en que en comunidad se pueda reunir para poder leer el libro del cielo y las 24 horas, y Así es. narra de sus confesores de Luisa Picarreta, y que cómo fueron dándose para que llegaran al Vaticano, y el Vaticano ya aprobara que todo está bajo las leyes de la iglesia. Muy bien. Qué bueno, tía Goyita, que ya estás otra vez de vuelta, porque me faltaba la otra aplicada. Ahí se la andan disputando mi tía Toñis y mi tía Goyita, ahí se la andan disputando. Eso, tía Goyita, muy bien. Eso es, de eso, en grandes rasgos, eso es lo que trata el video. Da una serie de acontecimientos en el cual los escritos de Luisa Picarreta fueron sometidos para ver si tenía errores doctrinales de la Iglesia Católica. Y habla de los procesos que llevó y algunas otras cositas. Y la actualización es hasta el año 2020. Y como dice mi tía Goya, en ese video manifiestan que está autorizado para que los fieles, nosotros los fieles, podamos organizarnos en comunidad y poder leer los escritos de esa Picarreta para poder tener una espiritualidad más firme, pero siempre dentro de la doctrina católica. Nunca va a poder ser afuera de la doctrina católica. ¿Cómo podríamos ver o cómo podríamos estar seguros cuando está fuera de la doctrina católica? Cuando empezamos a decir que estos es un ejemplo, ¿verdad? Que los escritos de Luisa Picarreta están por encima de la revelación pública, que es la palabra de Dios. Jamás, jamás, no están por encima de la Biblia. Ningún escrito va a estar por encima de la Biblia, ninguno. Pero cuando hay comunidades que yo me he dado la tarea de investigar de la divina voluntad, que hablan ciertas cosas que no es yo pienso que no es que lo quieran hacer con mala intención, más bien lo hacen con demasiada buena intención, que encierran en el concepto de la persona que está explicando los escritos de Luisa Picarreta y casi los transpone, o más bien los sobrepone a la revelación pública, ¿verdad? Pero creo que es más por buena fe y las ganas de dar a conocer el reino de la divina voluntad, pero a la vez esa persona que que vi 2 o 3 videos de esas personas o de ese grupo, les hace falta más como prepararse en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidadito nada más. Por eso estamos aquí, para que nosotros vayamos a pasito, de a poquitos, pero firmes, ¿verdad? Para que vayamos cimentando nuestra espiritualidad en esa gracia de gracias que es el reino de la divina voluntad. Bueno, ya dicho este comercial, espero que algún día puedan ver ese video para que ustedes estén con más tranquilidad, ¿verdad?
y podamos tener la confianza de decir que estamos bajo la legalidad de la Iglesia Católica, ¿verdad? Desde el Papa hasta los sacerdotes. Aquellos sacerdotes, si se llegan a topar a uno que diga no, que eso no sirve, pues ya no está en concordancia con el Vaticano o con el orden eclesial, entonces ahí ya nos reservamos, ¿verdad? Podemos escuchar lo que nos dicen, pero nos reservamos, mas no hacemos caso. Bueno, vamos a ver, ¿qué vimos hace 8 días? Ya vi que todos cerraron su micrófono, ya empezó la clase y todos se quedaron calladitos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos? Los obstáculos para vivir en la divina voluntad. Eso, muy bien, tía Toñis. Háblanos de eso, tía, ¿qué vimos? La voluntad humana, que a veces pues no dedicamos el tiempo a Dios como es debido, y que la divina voluntad va a traer la paz y un inmenso amor pues a nuestra vida, a nuestra familia, y que Jesús se les aparecía a sus discípulos y les mostró sus manos y costados para mostrar su victoria de que venció a la muerte. Y se alegraron sus discípulos al verlo y dejaron de estar temerosos. A este acto se le puede llamar acto creciente. Y cuando la criatura admite a Jesús, bueno, admite a un Jesús glorioso al final de sus días. También dice que nos mandan a hacer actos de amor y que Jesús da la vida a través del Espíritu Santo y la infunde a la criatura a través de la divina voluntad. Y hacer actos de amor de la criatura que se disponga a la divina voluntad y expander el reino. A esto se le conoce como acto conquistante, manifestación de amor de Jesús a la criatura a través de la unción del Espíritu Santo. Así es como Jesús nos manifiesta pues su reino a través de la unción del Espíritu Santo. Y una otra de los obstáculos es el estrés. El estrés no, pues no se puede asumir a la divina voluntad porque se debe de poseer la divina voluntad. Otro obstáculo es la ignorancia. Debemos de ejercitarnos en la fe. Otros son los apoyos humanos y que no podemos apoyarnos en los seres humanos porque somos escalones movibles. Pues eso es todo lo que tengo. Muy bien, muy bien. Vámonos, muy bien, gracias por el resumen así rapidito, ¿ya? Sí. Es correcto lo que vimos. Vamos a profundizar un poco más en el punto 2 y en el punto 3, en el obstáculo número 2 y en el obstáculo número 3. El obstáculo número 2 es el estrés. El estrés genera presión en la criatura, ¿verdad? En el alma, en la persona. Y normalmente el estrés genera ansiedad, genera desesperación, genera enojo, odio, frustración. Y todo eso se va a generar en la criatura y todo eso va quitando o va ocupando el espacio que debe tener Dios. Entonces, cuando el estrés se apodera de la persona, en cualquier ámbito que sea, ya sea laboral, profesional, ya sea académico, en el hogar, como papá, como mamá, como hijo, como niño, porque los niños también tienen estrés, como sea, ese estrés nos impide, es un obstáculo que nos impide poder llegar a la docilidad de la divina voluntad de nuestras almas, ¿verdad? Por eso es el obstáculo. Muy bien. El tercero, dijimos que la ignorancia, dijimos que todo en la vida, lo que conocemos hasta el día de hoy,
Primero se aprende teóricamente y después se pone en práctica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Pues en la divina voluntad es al revés. Primero se posee, primero se ejercita y después se aprende. ¿Por qué al revés? Porque ya vimos que Jesús es la fe. Y Jesús en los escritos de Luisa Picarreta habla con su confesor, le dice, si tú te ejercitaras, si tú te movieras libremente dentro de la fe, o sea, dentro de Jesús, y casi nadando en medio de ella, yo te daría los 3 gozos espirituales que hablamos, ¿verdad? Entonces, en la divina voluntad, para vencer la ignorancia, para que no sea un obstáculo para nosotros la ignorancia, primero tenemos que ponerla en práctica. ¿Cómo? ¿Cómo poner en práctica? Pues siendo dóciles, someter nuestra voluntad humana, esa es una práctica. No hace falta conocimiento, simplemente es someterla. ¿Someterla a qué? Al amor de Cristo, a la fe de Cristo. Y ya cuando la sometemos, Él nos va a dar los 3 gozos espirituales. ¿Recuerdan cuáles son los gozos espirituales? ¿Alguien que me diga uno? ¿El primero cuál era? No me hagan quedar mal, ¿verdad? Saquen sus apuntes. Penetrar las cosas de Dios con claridad. Eso, a eso me estoy refiriendo, tía. Muchas gracias. Que cuando uno dispone el alma y primero lo pone en práctica, después viene el conocimiento. ¿Para qué? Para poder penetrar las cosas de Dios con claridad. Pero para eso tenemos que estar inmersos en la fe, que es Jesús. Entonces, por eso es que la ignorancia la combatimos primero con esa disposición de nuestra voluntad humana a la sometiéndola a la voluntad divina. Y una vez que la hemos logrado someter la voluntad humana, Dios, y nos movemos en fe, obviamente sabemos que todo esto es por fe y nos movemos en fe, Jesús nos va a regalar esos 3 gozos, ¿verdad? Y el primero es penetrar en las cosas de Dios con claridad. Muy bien. Bueno, eso fue hace 8 días. Y vamos a profundizar un poquito en los apoyos humanos, porque en los apoyos humanos es donde vamos a ver esta parte. ¿Se acuerdan la lectura de Luisa Picarreta donde estaba lo de los apoyos humanos? ¿No lo apuntaron? Que yo les dije, apunten el tomo y el número de hoja para que si lo querían tener a la mano, pero ya creo que no. En 2 páginas 125. Y 126. ¿Cómo están todas, mi tía Toñis, verdad? Sí, apuntó todo. Yo lo apunté a la vueltecita. Volumen 2. 125. Página 125, ¿verdad? Sí. Pero ahí recordemos que ese tema, ¿cómo se llamaba ese título? Los apoyos humanos. ¿No? Los apoyos humanos, claro. Y hablaba hablaba algo de la cruz, esos escritos, ¿se acuerdan? ¿No? No, de ahí sí. Bueno, tranquilos, vamos allá, vamos a poner, se los voy a poner aquí en la pantallita para que vayamos. Es que eso es bien importante porque de los escritos que vamos leyendo, vamos a ir avanzando en esto de la divina voluntad. Recordemos que los escritos de Luisa Picarreta son escritos que nos ayudan a fomentar nuestra madurez espiritual. En esta devoción que es la gracia de las gracias, en la cual Jesús se le revela a Luisa Picarreta como primera criatura viviendo en el reino de la divina voluntad. Porque ya hemos visto en otras sesiones que
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como un Señor, como un Jesús reinante, como un Jesús reinando. ¿En dónde? En los corazones de la criatura. Y entonces por eso va a ser tan portentosa la llegada, porque todo ojo lo verá. Dice la Santa Escritura que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo ojo lo verá. ¿Y cómo es que lo verá? Pues obviamente cuando las criaturas se disponen a vivir en la divina voluntad, pues todo el mundo puede ver quién sí está en la divina voluntad y quién no, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Nada más estoy haciendo un recordatorio muy, muy fugaz de esto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús para tomarlo en cuenta. La lectura que vimos hace 8 días habla sobre la cruz. Y les voy a poner este fragmento. Voy a ponerle aquí ya la tengo. Les voy a compartir mi pantallita para que la vean. Bueno, no la vamos a leer, voy a leer algunos fragmentos para que nos recordemos lo de 8 días. Dice que la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente, y así como cuando un objeto es transparente, se le puede dar todos los colores que se quiera. Así la cruz, con su luz, da todos los lineamientos y formas más bellas que se puedan imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta. ¿Ya se recordaron de esa lectura? Sí. ¿Sí? Y esto habla de que la cruz transparenta es la que comunica el resplandor al alma, ¿verdad? Y más adelante dice que así es la cruz, como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación del Dios del cielo. Y aquí hablábamos hace 8 días que en esta lectura nos aclara perfectamente, ¿verdad? Que la cruz es la que nos limpia, y al limpiarnos es la que nos revela nuestra más mínima imperfección que tengamos, pero ella se encarga de limpiarla. Tan limpia que el alma dispuesta la prepara para volverla una digna habitación del Dios del cielo, y entonces podernos sumergir en esa divina voluntad en la cual nosotros anhelamos hacer cada día, ¿verdad? Y esos actos de amor de los que hablaba mi tía Toñis hace un momento son actos divinos que, si se hacen perennemente, consecutivamente y frecuentemente, pueden llegar a ser vidas divinas. Pero no es por la gracia del alma humana, sino por la gracia de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que aquí dice que la misma cruz es quien lo hace, ¿verdad? Y si vamos y vemos en el Evangelio quién murió en la cruz, pues ya sabemos que es nuestro Señor Jesús. Entonces, por esos méritos es que el alma se hace digna para que Dios habite en nosotros. Bueno, y entonces más adelante habla sobre los escalones humanos, ¿verdad? Los que hablaba mi tía Tonis, los escalones movibles, los apoyos humanos. Los apoyos humanos debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque nosotros podemos ser escalones movibles para otras personas y podemos provocar que tropiecen. O podemos encontrarnos a una persona que pues sepa hablar, sepa predicar, sepa la palabra, sea un sacerdote, sea un diácono, sea un religioso, una religiosa, o un hermanito preparado que tenga el anhelo de compartirnos la palabra, pero no nos podemos apoyar totalmente en él, porque también es humano igual que nosotros y es movible, y él puede hacer que nosotros nos precipitemos al abismo. Entonces Jesús le dice a Luisa Picarreta que es mejor subir casi como volando, ¿verdad?
como apenas tocando los escalones, es decir, escuchar quien nos quiera compartir la palabra de Dios, podemos escucharlo con mucho gusto y con atención, y si dejamos que nos comparta la palabra de Dios, y si nosotros tenemos que contestarle con otro compartir, le compartimos, y está bien. Pero si después de ahí nos quieren confundir, no, y vea que ya te fijaste que el fin del mundo va a ser dentro de 3 meses y hay que prepararnos con comida y meternos en un búnker y todo eso, ya ahí ya está, ahí ya no. Ahí se está moviendo ese escalón y nos puede precipitar al abismo. Esas cosas son las que tenemos que tener cuidado. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Hasta ahí todo bien, familia? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, muy bien. sí, todo bien. ¿Qué vimos el lunes? A ver, dígame, ¿qué fue lo que vimos el lunes con Hugo? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Sí. No me digan que no se ¿De qué? acuerdan. Es que no te escuché. ¿Qué vimos ¿Qué el lunes? preguntaste? El lunes, ¿qué vimos? Hugo, con Hugo, ¿qué vimos el lunes? Vimos el video del doctor Tomasino, Sí. ¿Y qué de la hablaba el Virgen video? María que era inmaculada. Ah, muy bien. Exactamente, Tiaguita. Bien. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, vamos a ver esta parte. Los conocimientos sobre el divino querer son tantos pasos que Él ha hecho para regresar en medio de las criaturas. Estos pasos llevarán vida, luz y santidad. Suspiros de Jesús por hacerlos conocer. Entonces, para sintetizar el título, vamos a poner los deseos de Jesús en su divina voluntad o en su divino querer. Los deseos de Jesús en su divino querer. Eso es como para abreviar el título, para no poner todo eso. Pero si ustedes quieren poner todo eso, está bien. Bueno, voy a ir leyendo para compartirles poco a poco la lectura del libro del cielo. Y al mismo tiempo voy a ir dándoles algunas citas bíblicas, pero las voy a parafrasear, es decir, no las voy a citar textualmente. Si tenemos dudas con las citas bíblicas que voy a dar, ustedes con toda la libertad me dicen en qué cita es y vamos y la buscamos, ¿verdad? Esto lo hago como para tener un poquito más de agilidad y no atrasarnos tanto, para no estar buscando en los 2 libros, tanto en el cielo como en la Biblia, estar buscando las citas y atrasarnos un poquito. Pero con todo gusto, si me dicen, René, yo quiero tener esa cita, aquí ya Mayelita está bien lista con la Biblia para que me busque las citas. O ustedes, si tienen su Biblia, también me pueden ayudar a buscarla. Bueno, dice la lectura: mi pobre mente, mientras seguía, ¿o quién me quiere ayudar a leerla? ¿Quién me quiere ayudar a leerla? Pero léala en el... Me va a ayudar a leer Mayelita para que yo vaya, es que yo la tengo que ir deteniendo para irle explicando cada un fragmento de la lectura del libro del cielo. Entonces, seguimos. Bueno, dice, mi pobre mente, mientras seguía al fiat divino para acompañar sus actos, iba pensando en las tantas verdades que mi amado Jesús me había dicho acerca de la divina voluntad y con cuánto amor e interés me las había manifestado. Entonces pensaba entre mí, las primeras verdades que él me dijo parecían destellos de luz que salían de dentro de una luz interminable. Después, poco a poco, no más destellos, sino fuentes de luz. Y mi pobre alma
quedaba bajo el continuo flujo de estas fuentes de luz. Finalmente me parecen mares de luz, de verdades, en las que yo quedaba tan sumergida que mi pequeña capacidad no podía tomar todo y dejaba muchas verdades en aquel mismo mar en el cual yo me sentía inmersa, pero no me era dado el restringir en mí toda aquella luz interminable que, convirtiéndose en palabras, me manifestaban la armonía, la belleza, la potencia del supremo querer. Hasta ahí. Vamos a ver, familia. Para entrar en este escrito, ¿qué es lo que nos está diciendo Luisa Picarreta? Que Dios, las primeras verdades que Él le manifestó, le parecían destellos de luz. A nosotros, cuando nos hablan de Dios, esas son esas pequeñas verdades que vamos conociendo. No es porque no sean verdades en totalidad, sino más bien porque son pequeñas verdades que se nos están revelando a nosotros. ¿Como cuáles? Como que saber que Dios es trino en una sola persona. Eso es una verdad pequeña, no por el concepto, sino por el contenido que podemos asimilar. Porque el concepto de la Trinidad en un solo Dios es tan inmenso que no puede ser abarcado en la mente humana. Pero a nosotros se nos da ese destello de luz, que hay un solo Dios en tres divinas personas. Esa es una pequeña verdad, ese es un destello de luz, porque es una verdad, pero pequeña para poderla asimilar. Otra pequeña verdad, dice que el Espíritu Santo es la comunicación del amor entre el Padre y el Hijo, la manifestación de la vida. Ese es un pequeño concepto sobre el Espíritu Santo, pero es verdad. Pero ese concepto no es la totalidad de la descripción del Espíritu Santo como esencia divina, como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese no es el concepto total. Entonces, a eso se está refiriendo Luisa Picarreta cuando le habla de las pequeñas verdades, de las primeras verdades que él le dijo, que Luisa Picarreta las veía como destellos. Nosotros en estos días estamos teniendo destellos, estamos teniendo esos pequeños destellos de verdades de Dios. Por eso veíamos en la palabra de Dios, veíamos que Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo mucho que decirles. ¿Se acuerdan de esa cita? Sí. Dice, aún tengo mucho que decirles, pero no se los digo. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo? ¿No se acuerdan? Porque él va a venir el Espíritu Santo. Me voy a ir y va a venir el Espíritu Santo, que él les abrirá todo entendimiento. Está en Juan 16:12 en adelante. Juan 16:12 en adelante. Para que quien quiera buscar la cita, ahí me ayudan. Bien, cuando la tengan me dicen y me detienen con toda libertad. Porque esa cita es muy importante. Entonces, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. En adelante. Entonces, esta parte de que nos habla Luisa Picarreta, de que esas primeras verdades que eran destellos de luz, así Jesús le dio como esos destellos a sus apóstoles. Les dio las verdades, todo lo que les dijo fue verdad, obviamente, porque Jesús no miente, pero no fue en la totalidad del concepto que Dios que quería dentro de la divina voluntad para la creación. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Vean, gracias Miguelita. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. Juan 16:12, para que lo tengan ahí en sus apuntes. Entonces, vean, porque aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes. pero dice Jesús, pero es demasiado para ustedes por ahora. Por eso es que nosotros en el 2021, en el año 2021, aún Jesús nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero son demasiado para ustedes. Por eso les estoy dando estas verdades, para que
con esos destellos de luz, vayamos como Luisa Picarreta, entendiendo por qué Jesús nos está diciendo estas cosas y no nos las soltó de un solo tiro todo, o sea, es que aquí en Costa Rica así se dice, de un solo tiro. Allá sería como de un solo montón. ¿Por qué no nos dijo las cosas de una vez por todas? No, porque son demasiado para nosotros. Y luego dice Luisa Picarreta, que poco a poco no fueron más destellos, sino fuentes de luz, y que su pobre alma quedaba bajo el continuo flujo de esas fuentes de luz. ¿A qué se refiere esas fuentes? Sí. Esa fuente, Luisa Picarreta, obviamente tenía una relación, estaba sumergida dentro de la divina voluntad, y ya sabemos a estas alturas que Luisa Picarreta vivía en el reino de la divina voluntad. Nosotros estamos queriendo aprender a vivir dentro del reino de la divina voluntad. Esa es nuestra misión, eso es lo que queremos hacer. Pero en esta parte dice que ya eran fuentes de luz. Nosotros sabemos dónde está esa fuente de luz. ¿Alguien sabe cuál es la fuente de luz? Jesús. Que nosotros debemos, ¿no? Que nosotros debemos de estar bajo ese continuo flujo. La fuente de luz es la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas. Jesús es luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién es Jesús? Es el Verbo eterno, y el Verbo eterno está en la palabra de Dios. Entonces, esas fuentes de luz que nosotros debemos de estar bajo ese continuo flujo de esa fuente es en la guía y en la iluminación a través de la palabra de Dios. Si estamos aprendiendo de los escritos de Luisa Picarreta, es porque Dios nos lleva a través de una criatura que se le fue revelada toda la verdad de la divina voluntad, y en ella fue hecha y fue hecho posible ese reino de la divina voluntad. Nosotros tenemos que aprender a caminar ese camino para que ya no sean destellos, ya sean fuentes de luz. Y más aún, ella todavía lo explica más, que su alma no quedaba bajo ese continuo flujo de esas fuentes, y finalmente le parecían mares de luz. Ahí es donde que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? A los mares de luz, de las verdades en las que ella quedaba tan sumergida que su pequeña capacidad no podía tomar todo, y dejaba muchas verdades en aquel mismo mar en el cual ella se sentía inmersa. O sea, es imposible que la criatura pueda contener la verdad total y plena de Dios. Allá sabemos que un San Agustín vio a un niño que hizo un hoyo en la arena del mar y fue con una tacita, iba al agua y luego regresaba al hoyo y la echaba en el hoyo y volvía a ir al agua, agarraba otra tacita y iba donde estaba el hoyo y la regresaba. Y le preguntó a San Agustín que por qué hacía eso. Y le contestó el niño, pues es lo mismo que quieres hacer tú si quieres entender lo que es Dios. O sea, es un mar interminable, ¿verdad? Es un mar interminable que no puede ser contenido en la razón de la criatura. Aún siendo que Luisa Picarreta vivía en el reino de la divina voluntad y era sumergida ya en esos mares de verdades que no las podía contener. Esa es la inmensidad y la grandeza del Creador. Y ahí lo dice. Donde dice que convirtiéndose en palabras me manifestaba la armonía, la belleza y la potencia del supremo querer. Esa es la potencia del Creador, del supremo querer. Y la palabra de Dios continúa cuando dice, ese pedacito se los voy a leer porque me parece que por ahí nos va llevando Dios a todos, ¿verdad? Dice el 13, y cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, nosotros tenemos ya el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad,
pues eso es lo que precisamente Dios está haciendo con todos nosotros a través de conocer estos escritos, porque le ha parecido bien irnos llevando por estos caminos de verdad, así como la llevó a ella, también nosotros hoy en el 2021 los estamos conociendo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún compartir lo que vemos hasta aquí? Aquí sí quiero que me ayuden a compartir porque es muy importante. Esto de los escritos es muy importante para que podamos ir asimilando la lectura del libro del cielo. No podemos avanzar más en el conocimiento del reino de la divina voluntad si no leemos el libro del cielo. Pero para leerlo no es como una historia cómica, o una historia de fantasía, o una historia... Hay que leerlo bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Es por eso que les digo que les envié ese video, porque lo estudié, lo leí y me puse a investigar, y además encontré ese refuerzo que fue ese video de actualización, y me pareció de suma importancia de que lo pudiéramos tener para saber que estos escritos están dentro de la legalidad de la doctrina de la Iglesia Católica. Todavía le falta un proceso para hacerlo como una fiesta, como decirlo, de la Divina Misericordia, algo así, todavía le falta, pero Dios abre paso. Dios está abriendo paso en esta obra, pero ya va avanzada. Entonces, para esto sí quiero que vayamos compartiendo para que podamos ir entendiendo. Y esto nos va a ayudar cuando veamos videos del doctor Tomasini, poderlos ir entendiendo mejor. Así es que escucho su compartir de esto, de los destellos, de las fuentes y de los mares. Pues sí, hijo, está claro que eso es lo que estamos viendo, que ahorita son unos destellos de luz que estamos viendo, y que con esos destellos vamos a ir viendo las verdades que Jesús quiere que sepamos. Él, como aquí le dijo, las primeras verdades que él me dijo parecían destellos de luz que salían de dentro de una luz interminable. Pues así estamos viendo los primeros destellos, y primeramente que él nos siga guiando, pues vamos a ir viendo la luz plena que Luisa veía, y al ver esa luz, pues ojalá que Dios nos permita ver los mares, como aquí dicen, parecen mares de luz, de verdades en las que yo quedaba sumergida. Luisa tenía ese privilegio, ¿verdad? Pero pues nosotros estamos trabajando para tener también ese privilegio. Ojalá que podamos llegar a ese privilegio. Pues sí, es lo que puedo compartir. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo relaciono, ¿Sí? lo estoy relacionando por todo lo que nos explica de los destellos y la luz y el mar, como cuando entra uno a un cuarto oscuro que no hay nada, está la oscuridad completamente, y para poderse ir acostumbrando, primero se va prendiendo una luz muy pequeña para que no nos lastime. De repente el prender la luz completamente en el cuarto, sino una luz pequeña. Después una a lo mejor un poquito más alta, otro poquito, y así hasta que nuestra vista se acostumbre a la luz total, para que no nos lastime de esa oscuridad. Así la quiero relacionar, porque es tan grande la luz que representa esos destellos, que yo creo que si nos los diera todo totalmente, nos lastimaría, en este caso,
pues todo, porque nuestra mente todavía no alcanza a comprender todo lo inmenso, todo lo grande, la grandeza de lo que Dios Jesús nos quiere mostrar en su divina voluntad. Entonces yo creo que por eso es poco a poco, y aquí pues de hecho lo menciona, ¿no? Que primero son destellos, después es la fuente y después es el mar, y que pues es interminables. Entonces es tanta la inmensidad del Creador que el Espíritu Santo nos ayuda para comprender todo eso, pero precisamente para eso necesitamos hacer una preparación, y en esa preparación también va involucrada nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestro querer, y que sobre todo la divina voluntad nos posea para que nosotros podamos vivir en ella. Entonces, Él nos ofrece mucho, pero aquí que lo sepamos tomar y sepamos entender lo que Él nos está dirigiendo con todas sus verdades, como lo dice, pero que nuestra mente se abra para poder pues tener ese conocimiento que Él nos quiere compartir. Así es, tía Toñis. Así es. Y veamos, lo vamos a aterrizar un poquito más para asimilarlo mejor. Creo que nos va a ser más fácil comprenderlo de esta forma. Esos destellos de luz podemos verlo como cuando las enseñanzas de nuestros papás fue recen el rosario. ¿Por qué? Porque es bueno. Ah, bueno, recémoslo. Vayan a misa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a misa. Bueno, ya son destellos de luz que vamos teniendo poco a poco. Pero no nos podemos quedar con esos destellos, porque ya se nos ha revelado a través del reino de la divina voluntad que hay fuentes, y más allá de las fuentes hay mares. Entonces, esos destellos de luz ya los vivimos. El saber rezar el rosario, el ir a misa, el contemplar a Jesús de Eucaristía, alabar a Dios, todos los ejercicios espirituales que podamos saber, la coronilla, el rosario de la Sagrada Familia, todo eso. Pero si somos conscientes, son momentos donde nos sumergimos o donde estamos en presencia de Dios, del amor de Dios, porque cuando hacemos todo eso, Dios nos escucha, claro que sí, y le agrada, claro que sí, pero estamos como por destellos. Hacemos el rosario y ya nos olvidamos. Hacemos la coronilla, ya nos olvidamos. Vamos a misa y ya se nos olvidó. Comulgamos y ya se nos pasó. Vamos a hacer una novena y ya. Son puros destellos. En el reino de la divina voluntad nos lleva a las fuentes para llegar a los mares. Ya, las fuentes yo les dije que era la palabra de Dios, obviamente. ¿Por qué nos lleva el reino de la divina voluntad a las fuentes, que es la palabra de Dios? Porque como les dije al inicio, es de suma importancia que nosotros como verdaderos cristianos católicos no nos confundamos, no nos perdamos, porque hay escalones movibles, porque hay apoyos humanos que nos pueden dejar caer en el precipicio. Pero para eso nosotros tenemos que ir casi como volando, dijo Jesús en ese escrito que vimos hace 8 días. Es decir, agarrados, sumergidos en esa fe. ¿Quién es la fe? Jesús. Exactamente, sumergidos en Jesús para que Él nos lleve a la fuente a través de la palabra de Dios. En nuestro caso, que la tenemos física, que es la Biblia. Si nosotros vamos estudiando la Biblia y la vamos comprendiendo, vamos a poder ir en camino hacia esa fuente, para que una vez que la palabra se nos es revelada, la palabra de Dios nos es revelada en nuestro corazón, ella es la que nos otorga la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿verdad? Allá allá dice Pablo que la palabra es como la espada de doble filo, ¿verdad? Es viva y eficaz. ¿Sí se acuerdan de ese texto bíblico? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces es por eso que
que esos destellos nos quieren llevar a la fuente de la palabra de Dios, que es Jesús mismo, la fe misma, Jesús. Pero Jesús no nos quiere llegar hasta ahí. Nos quiere llevar a sumergirnos a ese mar, a esos mares de luz, que ya es el reino de la divina voluntad. Sumergidos en esos mares inmensos, portentosos, maravillosos, en el cual son interminables y solamente es la belleza que manifiesta la potencia del supremo querer, o sea, del Padre. Bueno, el querer es de los tres, pero habla del Creador, ¿verdad? Recordemos que Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, el Redentor, y Dios Espíritu Santo es el santificador, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, tía, ¿cuál? ¿Lo de Dios Padre, el Creador? Sí. Dios Hijo, el Redentor, y Dios Espíritu Santo, el santificador. Esa es como las características para poder tener un mapa conceptual de las tres divinas personas. Dios Padre, Creador, porque Él dice en el Génesis, hagamos, ¿verdad? Él dice, hagamos. Entonces, es el Creador, Dios Padre, el Creador. Dios Hijo, el Redentor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Él fue el que murió por la cruz, por la redención de nuestros pecados, ¿verdad? Dios Hijo, el Redentor. Y el Espíritu Santo es el santificador, porque Él es el que con la unción nos lleva. Y más adelantito lo vamos a ir viendo. Es el que con su unción es el que nos santifica, nos limpia, nos restaura, nos renueva, nos quema, nos llena, nos sana, como quieran verlo. Como quieran verlo usted. Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, el Redentor, y Dios Espíritu Santo, el Santificador. Sí, bueno, gracias. Mucho gusto. ¿Quién más quiere aportar? Tía Juanita, tía Emma. ¿O ya no está mi tía Emma? Ni mi tía Sí, Juanita. aquí estoy, hijo. Tía Goyita también. ¿Qué dices, tía Emma? ¿Cómo vamos hasta ahí? Pues Ese pues ya me genera como que hay algo que te que quiera saber más a profundidad. ¿Qué es, tía, lo que quieres saber? lo que pasa es que fui al baño, hijo, y ya no te escuché. No, tranquilidad. Tía, Discúlpame. No, tía. Estamos hablando que de los destellos de luz que Sí. Jesús le da a Luisa Picarreta y después lo hace como fuentes y después la eso sí sumerge lo en oí. mares. Y yo les preguntaba si querías aportar algo sobre eso, tía, o vamos bien. Pues sí, escuché todo eso que dijiste, de los rayos de luz y luego lo del mar. Todo eso sí quedó claro, pero ya no te escuché lo demás. Bueno, que Jesús nos va llevando como los destellos de luz y luego como nos pone como en esas fuentes de luz, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que para nosotros podernos estar bajo esa fuente de luz es precisamente dejarnos enamorar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esa palabra de Dios es la que nos va guiando para encontrar los mares de luz sumergidos dentro de la divina voluntad para llegar a donde está el supremo querer, donde son los mares inmensos de luz. De eso estábamos hablando. Eso ya no lo escuché, pero ya lo apunté. Eso, tía. Muy bien. Tía Goyita.
¿Vamos bien, tía Goyita? Yo sé que usted es bien aplicada, tía, pero por eso mismo tengo que preguntarle, ¿cómo vamos hasta ahí, tía Goya? No, yo pienso que también. Está bien, hijo, todo bien. Ah, bueno, muy bien, tía. Bueno, vamos a continuar, si les parece bien. ¿Sí? Ajá. Ahora me parece que estoy en la luz, pero la luz no habla. Y yo, mientras bebo mares de luz, no sé decir nada de ella. Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y todo amor me ha dicho. Vean familia, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que tomar con mucha sabiduría, porque la palabra de Dios no es para que yo me crea más que los demás o que yo quiera humillar a la gente. El que sabe de palabra de Dios, al contrario, tiene que guardar silencio. Y esto hace referencia que ella dice que ella parecía estar en la luz, pero la luz no habla. Y yo, dice, y ella mientras bebía mares de luz, no sabía decir nada de ella. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces caería en el primer pecado de Luzbel, que el pecado de Luzbel fue ¿cuál? Familia, ¿cuál fue el pecado de Luzbel? ¿Por qué no hubo lugar en el cielo? Creerse más que Dios. Sí, claro, la soberbia. Entonces, si aquí Luisa Picarreta dijera, yo ya tengo esa mar de sabiduría, de verdad, y la tengo aquí, mira, me la estoy comiendo toditita, y ahora sí pregúntenme lo que quieran, que se los contesto, ya sería soberbia. Por eso es que dice que los mares de luz, y no sé decir nada de ella, pero viene lo que es, quien es la luz, que es Jesús, y sigue diciendo. Hija mía, tú debes saber que nuestra paterna bondad, en cuanto el hombre se separó de nuestra voluntad, retiró la vida obrante de ella de en medio de las criaturas. Por eso es que poquísimo han sabido decir de ella, porque no corría en ellos como vida el mar de luz obrante de mi fiat divino, porque ellos mismos ingratamente lo habían rechazado. Y por suma bondad nuestra les dejamos el bien de poder seguir las órdenes de nuestro querer, no la vida, con lo cual podían esperar su salvación, porque sin mi voluntad no hay ni salvación ni santidad. Gracias, Mayita. Esto está tan rico que nos vamos a tener que comer por pedacitos. Esta parte, ¿a qué le suena? Esto que acaba de leer Mayelita, ¿a qué le suena? ¿Ah? No me digan que no les suena nada. Estoy hablando de la Biblia, ¿qué les suena? Recuerden que estamos en clases de Biblia. Y esto que acabamos de leer, Mayelita, ¿a qué le suena? Vuelva a leer, Mayelita, para que estemos en... Hija mía, tú debes saber que nuestra paterna bondad, en cuanto el hombre se separó de nuestra voluntad, retiró la vida obrante de ella de en medio de las criaturas. Por eso es que poquísimo han sabido decir de ella, porque no corría con ellos como vida el mar de luz obrante de mi fiat divino, porque ellos mismos ingratamente lo habían rechazado. Y por suma bondad nuestra les dejamos el bien de poder seguir las órdenes de nuestro querer, no la vida,
con la cual podían esperar su salvación, porque sin mi voluntad no hay ni salvación ni santidad. Ahora sí, ¿qué les suena, familia? Bueno, como veo que se me quedan callados, agarren su Biblia, por favor, pues aquí nos vamos a quedar un ratito. ¿Ya tienen su Biblia en la mano? Sí. Bueno, vamos a ir a Génesis. Vamos a ir al Génesis. Y lo vamos a ir viendo de a poquitos, porque esto sí es de suma importancia. ¿Qué capítulo? Vámonos primero al final del 2, el versículo capítulo 2 y versículo 8. 2:8. Ahorita me dicen quién la tiene y ahorita me ayuda a leerla, pero les voy a decir lo que dice el texto. Hija mía, tú debes saber que nuestra paterna bondad en cuanto al hombre se separó de nuestra voluntad, retiró la vida obrante de ella, de en medio de las criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que está hablando Jesús a Luisa Picarreta. ¿Qué está diciendo Jesús aquí a Luisa Picarreta? Vamos a descifrarlo. Capítulo 2, versículo... ¿Perdón? Está hablando de Adán, ¿no? Sí, pero recordemos que Adán es la humanidad completa, ¿verdad? De nosotros mismos. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 8 del Génesis? Te lo leo, hijo. Sí, por favor. Luego plantó Yahvé, Dios, un jardín de Edén, al oriente donde colocó al hombre que había formado. Hasta ahí. ¿Qué es el Edén? El paraíso. El Es paraíso. el paraíso. Entonces, por eso dice, y ahí plantó al hombre, ¿verdad? Sí. No, plantó el jardín y colocó al hombre que había formado ahí, ¿verdad? Lo dije al revés, pero primero plantó el jardín. El jardín. ¿Qué es plantar el jardín? El paraíso. O sea, puso su divino querer, su divina voluntad obrante, obró en favor de esa criatura y puso a disposición de toda la creación, la puso a disposición de ese ser viviente que era el hombre, ¿verdad? Sí. Entonces, el hombre era el privilegiado, era el poseedor de toda esa creación, porque hasta ese momento el hombre era el santo de los santos, como dice Jesús en sus escritos de Luisa Picarreta, ¿verdad? Que Adán es el más santo de los santos, porque él compartía la vida divina en ese momento. Entonces, la vida obrante que habla Jesús es esa vida obrante que planta el paraíso a disposición del hombre, de la criatura humana, en esa vida obrante del divino querer. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Seguimos. Por eso es poquísimo han sabido decir de ella. ¿De cuál? De la vida obrante, de la divina voluntad, de la voluntad obrante de Dios, de la divinidad obrante. ¿Por qué sabemos poco? Porque es que no sabemos la plenitud de las verdades. ¿Por qué no podemos estar inmersos en esos mares de luz, como Luisa Picarreta llegó a estar? Porque no corría, porque no corre en nosotros. ¿Y por qué no corre? Porque ya vimos que Adán y Eva fueron sacados del paraíso, ¿verdad? Fueron sacados del paraíso, por eso no corría en ellos. Como vida, el mar de la luz obrante de mi fiat divino, porque ellos mismos ingratamente lo habían rechazado. ¿No les suena cuando Eva le hace caso a la serpiente? Sí. ¿Ah? Sí, ellos. Okay.
Nosotros lo rechazamos y lo seguimos rechazando. No le vamos a echar las culpas a Eva. Aún nosotros lo rechazamos porque le hacemos caso a otras cosas y no a la divina voluntad. Aún estamos hablando de teología, pero teología con doctrina. Pero la catequesis es actual, es para nosotros, ¿verdad? Ujú. Dice, ingratamente lo habían rechazado y por suma bondad nuestra, ¿de quién? De la Santísima Trinidad, Sí, de Dios. les dejamos el bien de poder seguir las órdenes de nuestro querer. ¿Dónde están las órdenes del querer de Dios? En la palabra. Correctamente. En la Biblia están las órdenes del querer. Ujú. Pero dice, pero no la vida. ¿A qué vida se está refiriendo? A la vida obrante, a la vida divina. Muy bien, para eso vamos a ir al capítulo 3 del Génesis. Y vamos a ir al versículo. ¿Cuál versículo es? El 22. 3:22 del Génesis, por favor. Vayan anotando sus citas para que las tengan ahí presentes, ¿verdad? Entonces, Capítulo 3 sí. del libro del Génesis y el versículo es el 22. Entonces Yahvé dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Vean, ahí la palabra de Dios nos dice que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Quién está hablando? Dios. Dios, ¿Y qué está diciendo Dios? Que el hombre está haciendo como quién? como él, Dios. como Dios. Pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo, dice en esa traducción. En la traducción ya dice, en cuanto a conocer el bien y el mal. ¿Verdad? Sí. Que no vaya también a extender su mano y tomar el árbol de la vida, pues viviría para siempre. Entonces, por eso dice aquí en los escritos de Luisa Picarreta que Jesús le dice a Luisa Picarreta, pero no la vida, con la cual podría esperar su salvación. Porque sin mi voluntad no hay ni salvación ni santidad. Por eso es que Dios, por eso Yahvé echó del paraíso a Adán y a Eva, porque por la voluntad de él tiene que ser la salvación y la santidad. Esta parte de estos escritos nos tienen que nos tienen que aterrizar en esta parte de nuestras vidas, que el desear vivir dentro de la divina voluntad no es otra cosa sino sumergirnos en el querer divino para seguir sus órdenes de ese querer. Y siguiendo esas órdenes, que es la palabra de Dios, podemos encontrar la voluntad de Dios, donde hay salvación y donde hay santidad. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora recordemos, vean, esta parte del texto también tenemos que comprenderla desde este punto de vista del por qué Dios siendo tan bueno y tan amoroso,
por qué los hombres se tienen que desgastar para comer. Yo cuando estaba estudiando esta partecita, se me venía a la mente el papá de Mayelita. Su papá de Mayelita, bueno, cumplió un año apenas de fallecido, ¿verdad? Él falleció por un infarto. Pero él toda su vida fue trabajo como, bueno, voy a decir la palabra, pero no es por ofender a su papá ni la memoria, pero fue como un burro. O sea, fue un trabajo bestial, 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 en el campo. Así con esa palabra bestial, o sea, era un trabajo tan duro, tan duro, tan duro, y lo hacía todos los días y desde pura mañana, a las 4 de la mañana. Sí, tempranito ya empezaba. A las 4 de la mañana y terminaba noche. Y hasta el último día que pisó este mundo. Se murió trabajando. Así se murió. Con la pala y con... Así se murió. Y con el infarto que le dio, porque él no podía ya trabajar a ese ritmo. Y ya le habíamos hecho exámenes médicos donde nos habían dicho que él necesariamente tenía que bajar ese ritmo. Una de mis hermanas y yo fuimos a hablar con él y nos hizo caso como 4 días y ya después volvió a agarrar esa valentía que tenía. Y entonces cuando yo fui a hablar con él y le dije, papi, ve así, no, usted no puede esforzarse así a ese nivel, y estoy hablando de un señor de 82 años. Y entonces me decía, mire, ¿usted qué quiere? ¿Tenerme ahí sentado en la sala como un muñequito porcelana? Si me tengo que morir y me da el infarto, me da, pero es que yo no puedo estar ahí sentado. Yo soy un hombre de trabajo. Porque mi papá toda la vida luchó porque nosotras no nos faltara absolutamente nada, ¿verdad? Y para él que faltara algo de comer en la casa era su peor castigo. Y así nos acostumbró a nosotros. Que la responsabilidad de la alimentación y la responsabilidad de él como jefe de hogar y como proveedor era indispensable. No así el compartir tal vez una palabra del Señor, como yo muchas veces quise hacerlo y pues esa parte no la logré, ¿verdad? Que compartiera con nosotras, pues tampoco. Yo aprovechaba cuando lo llevaba a una cita médica para poder tomarme un café con mi papá. Y más pequeñitas nos castigaba y cogía una faja, porque era un señor estricto, duro, si no íbamos a misa. Y nosotros muy obedientes íbamos a misa, aunque fuera ¿verdad? Por no recibir la castigada. Pero no iba él. Él castigaba si no íbamos, pero él no iba. Entonces, sí. Sí. Bueno, ¿por qué sacamos esta parte a la memoria de don Álvaro? Porque siendo un Dios tan bueno y tan lleno de amor, con esos mares inmensos de verdades, ¿por qué quieren maltratar a sus hijos? ¿O por qué los hijos se maltratan tanto en la vida? Ya olvidémonos de los abusos y de las muertes y de las guerras. No, uno mismo. O sea, la condición del ser humano es nata, querer desgastarse en la vida para poder comer. Porque, como dijo Mayelita, era su mayor preocupación que en la casa hubiera comidita. O sea, su fuerza y su capacidad y la fe la tenía en él para poder ser el proveedor de lo que pudiera ser necesario en la casita. No conoció la divina providencia, o la voluntad divina. Pero ¿por qué? El tema es ¿por qué el ser humano se desgasta tanto? Pues se desgasta porque es sacado del paraíso. Porque Adán y Eva fueron desterrados del paraíso. En el paraíso había todo, toda la creación era para ellos, todo. No había muerte, no había hambre, no había deseos,
no había intereses, no había esa necesidad de tener, de querer. Entonces, cuando Dios dice que el hombre se ha hecho como ellos, se ha hecho como uno de nosotros, dice, o sea, está diciendo que se hizo como Dios en saber lo que es bueno y lo que es malo. A eso se está refiriendo, ¿verdad? En la capacidad de comprender lo bueno y lo malo. Se hizo juez. Él quiso ser el juez de decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y por eso es que es desterrado. Entonces, cuando es desterrado, la creación ya no reconoce a la divina voluntad en el hombre. Y por eso es que viene la consecuencia, que es: sacarás de la tierra el fruto que te has de comer. Parirás a tus hijos con dolor. Y tendrás una muerte. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Por qué me estoy deteniendo en esta parte? Porque viene una cosa muy bonita que Jesús le dice a Luisa Picarreta. Esto se los compartí para entrar en ese contexto y sigue diciendo. Mi santidad. Pero nuestra paterna bondad, nuestro querer y nuestro amor deseaban, suspiraban, anhelaban fuertemente el regreso como vida obrante en medio de las criaturas. Veían que ellas no podían alcanzar la finalidad perfecta de la creación, ni formar la imagen querida por nosotros. Está ahí. Vean, aquí Jesús le está diciendo a Luisa Picarreta que la vida obrante en medio de las criaturas veía que ellas no podían alcanzar la finalidad perfecta de la creación. La finalidad perfecta de la creación somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Si nosotros queremos dar testimonios que la creación fue perfecta, la creación de Dios fue perfecta, tiene que ser en nuestros corazones, en nuestras almas. Pero nosotros no somos capaces, puesto que su querer y su amor deseaban y anhelaban fuertemente el regreso como vida obrante, es decir, inmersos dentro de la divina voluntad. Y entonces podríamos decir, como dice San Pablo, que seremos reconocidos como lo que seremos, ¿verdad? Sí. Son las 8. Ya son las 8, ya Sí, casi nos vamos. ya aviso porque para que mantenga ahí la hora. Media hora. Y nos va, y nos va, media hora y nos vamos. Como dices, bueno, la cita está en las cartas de Pablo, no recuerdo el libro, pero dice que seremos reconocidos como finalmente seremos, ¿verdad? Transformados. Entonces, por eso dice en esta parte de los textos que nosotros no tenemos esa capacidad de podernos salvar ni podernos ser, tener esa finalidad perfecta, ¿verdad? ¿Siga? Ni formar la imagen querida por nosotros, toda a nuestra semejanza, como fue creada por nosotros, sin la vida obrante de nuestro fiat, porque él, siendo acto primero de la criatura, faltando la criatura, queda desordenada, contrahecha, porque la falta del primer acto de su existencia. Ahora tú debes saber que nuestro Ser Supremo, después de tantos siglos de escondidos suspiros, desbordó más fuerte en amor, más que en la misma creación y redención,
sentimos la necesidad de amor, porque este amor regurgitando de desbordada fuera se desbordaba fuera de nosotros para hacer los primeros pasos hacia la criatura. Y en cuanto yo comencé a manifestarte las primeras verdades sobre mi querer divino, así lo atraía a hacer los primeros pasos en medio de las criaturas. Y estos pasos los concentraba en ti por medio de sus conocimientos, y conforme veía que tú ponías tus pasos en los del fiat divino, yo me regocijaba hacía fiesta y manifestándote otras verdades sobre él, lo atraía a hacer otros pasos, así que por cuantas verdades te he dicho acerca de mi voluntad, tantos pasos he hecho hacer a mi fiat para hacerlo regresar como vida obrante en medio de las criaturas. Ahí, hasta ahí. Se escucha así medio enredado, ¿verdad? Esta parte. Pues sí. Pero no. No está muy sencillo. Porque vamos a ver, ya vimos que la finalidad de la creación, la perfecta finalidad somos nosotros, ¿verdad? Dice, uniformar la imagen querida por nosotros. O sea, la imagen que ellos querían, que la Trinidad quería de nosotros, ya sabemos cuál era. Ahí no vamos a redundar porque ya sabemos cuál es. Pero él habla que sin la vida obrante de nuestro fiat, de su fiat divino, o sea, en la criatura no había esa vida obrante del fiat. Por eso es que a nosotros, en este caso, representados por Luisa Picarreta, que fue la primera que vivió dentro del reino de la divina voluntad, a nosotros nos va haciendo como esos chiquitos cuando van empezando a caminar, que se levantan y el papá y la mamá con maña les tiran los brazos, pero se hacen un pasito para atrás. ¿Para qué? Para que el chiquito dé un pasito para adelante, ¿verdad? Y apenas da el pasito para adelante el chiquito, y el papá y la mamá se hace otro paso para atrás. Y así van, ¿verdad? Que le van enseñando. Así es como Jesús le explica a Luisa Picarreta lo del fiat, del fiat divino, que era su deber, era su necesidad de amor y de deseo a la criatura que regresara otra vez al primer acto de su existencia. ¿Cuál es el primer acto de su existencia? Cuando estábamos en el paraíso. Estábamos porque nos consideramos seres humanos y creados por Dios. Ese es el primer acto de la existencia de nosotros, cuando estábamos en el paraíso. Y por eso que el Ser Supremo, después de tantos siglos de escondidos suspiros, aquí tenemos que entender que por eso Dios daba destellos a los santos, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco, a Santa Teresa, a Santa Catalina, a San Agustín, a todos los santos. Les daba destellos de luz. Les daba de a poquitos, como dijo mi tía Toñis, si nos daban la luz plena, nos encendían el foco de un solo, están en una habitación, con esa intensidad de luz hasta nos quedamos ciegos, ¿verdad? Nos molestaría. Entonces, por eso es que en tantos siglos escondía los suspiros y que desbordaba la fuente de amor más que en la misma creación y redención. Oigan lo que está diciendo, que el anhelo de Dios, de la Santísima Trinidad, para regresar al hombre a su estado original, es mucho más fuerte y deseado que desear la creación y la redención en sí mismas. ¿Sí estamos comprendiendo esa parte? Sí. O sea, Dios está poniendo más interés ahora que cuando hizo Adán. Entonces ahorita está poniendo más interés, más amor, más dedicación a nosotros. Bueno, ahorita tenemos que verlo que Dios está deseando más que nosotros regresemos a ese estado de creación.
Que ese es el deseo sublime de Dios, que la humanidad regrese a ese estado de la creación con la finalidad de la perfección con la que fue la creación. O sea, si el hombre, si la humanidad no existiera, la creación no tuviera sentido. La creación fue hecha para el hombre, para el hombre. Y el el fin supremo de la voluntad divina, que es en el estado puro y perfecto que fue creado cuando estábamos en el paraíso, la creación no tuviera sentido. Por eso es que habla de que la desea más que la misma creación y la redención. Que nosotros, que la humanidad, entremos en ese acto en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma comunión con Él mismo. Lo que decíamos, que ellos sean, en la Biblia dice, que ellos sean como tú y yo somos uno. Yo soy en ti, tú en mí y yo en ti, ellos en nosotros. Esa unidad, a esa unidad se está refiriendo, que desea y anhela más esa unidad que la misma creación y la redención. ¿Sí? Sí. ¿Vamos ahí? Él desea vivir dentro con nosotros, dentro de nosotros. Que sea el reino. Que su divino querer y la divina voluntad obre por medio de la criatura. Esa es la finalidad. Pero ahí se hace el cielo. Si la divina voluntad está obrando dentro de la criatura, ya es el cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Sí? Por eso dice, porque este amor regurgitando, ¿sí entienden esa palabra regurgitando? Regurgitar es como devolver, como resurgiendo. Sí, es como devolverla, como sacarla uno de sí, como sacarla del interior cuando alguien quiere vomitar, regurgita, o sea, como que lo saca de dentro de él. Por eso dice que ese amor regurgitando se desborda fuera de la Santísima Trinidad para hacer los primeros pasos de la criatura, lo que les estaba explicando, a través de esos destellos de luz. Y esos destellos de luz nos va llevando a entender por qué Dios en su plenitud divina crea la el alma inmaculada de Mamita María. Porque todavía es más su querer de manifestar su divina voluntad a la criatura, que esos primeros pasos van haciendo a través de sus fiat divinos y se va regocijando él y hace fiestas manifestando poco a poco las verdades, porque va comprometiendo su fiat divino a la restauración del reino de la divina voluntad, que es precisamente donde Jesús reina. Jesús vino Jesús en los tiempos, hace 2000 años, vino como un Jesús sufriente y tiene que venir como un Jesús reinante, reinando en los corazones. Para eso son los primeros pasos que nos enseña a dar y en el cual el fiat divino va comprometiéndose más, va comprometiendo más y va dando destellos más grandes a las criaturas para poder ir sumergiéndolos a esos mares de verdad en los cuales Él dispone para la criatura, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya son 15 minutitos tenemos para ver si cerramos este tema. No nos va a dar.
no nos va a dar para cerrar el tema. Pero vamos a llegar un poquito, quiero llegar un poco más sobre las verdades. Seguimos leyendo. Como vida obrante, Por eso te he dicho tanto acerca de él. ¿Qué se puede decir que cielo y tierra están llenos de los pasos de los conocimientos de mi querer, que uniéndose juntos forman el mar de luz en tu alma, que queriendo desbordar de dentro de ti, quiere hacer su camino en medio de los pasos serán multiplicados a medida que sean conocidas las verdades sobre mi voluntad, porque yo no manifiesto jamás una verdad, sino cuando quiero hacer don de ella, dando la vida y el bien que esta verdad contiene. Por eso, hasta en tanto que mi voluntad divina no sea conocida con todos sus conocimientos, sus pasos estarán obstaculizados y suspendido el bien que quiere hacer a las criaturas. Si tú suspiras como es doloroso, si tú supieras como es doloroso poder hacer el bien, ponerse en acto de hacerlo y porque no se conoce tenerlo suspendido, esperar y volver a esperar y suspirar porque lo haga hacer para aligerarse del peso del bien que quiere dar. O ¿cómo te apresurarías para hacer conocer todos los pasos de mi fiat? Y mucho más porque ellos son pasos que llevarán no remedios, ayudas, medicinas, sino plenitud de vida, de luz, de santidad y totalidad de bienes en mi amor, regurgitando e inundando a todo el mundo, restablecerá el orden de la creación y el dominio de mi querer en medio de la familia. Lo vamos a dejar hasta ahí, pero vamos a entender esta parte que acabamos de leer, que no lo podemos dejar así. ¿Por qué no lo podemos dejar así? Porque sin entenderlo, porque esto es muy importante. Dice, aquí le está hablando Jesús a Luisa Picarreta, le está diciendo que él da una verdad para, esta parte ya la habíamos visto en algún tema con Hugo, que él manifiesta una verdad para hacer un don de ella, porque él quiere dar la vida y el bien de esa verdad contiene. Por eso dice, hasta en tanto que mi voluntad divina no sea conocida con todos sus conocimientos, sus pasos estarán obstaculizados y suspendido el bien que quiere hacer por las criaturas. Por eso es que nosotros estamos en estos momentos conectándonos, porque queremos y Dios ha dispuesto para nosotros que su divina voluntad sea conocida para esta familia, para este grupo, y para que esos conocimientos y esos pasos no sean obstáculos para nosotros, y el bien de eso pueda manifestarse dentro de esta necesidad que tenemos como grupo, como familia, de reunirnos para aprender más sobre el conocimiento de la divina voluntad. Porque dice Dios que le duele a Dios que queriendo hacer el bien y poderlo poner en acción para hacerlo, no puede y lo esconde con el único fin de esperar y volver a esperar y volver a esperar y volver a esperar y volver a esperar hasta que las almas quieran encontrar esas verdades de la divina voluntad. Por eso es que a Dios le duele tanto que teniendo tanto bien para darnos, tantas
tanto amor, tiene que esperar, tiene que obstaculizar esas verdades y ese bien. Y dice que por eso los pasos de su fiat son mucho más que remedios, ayudas y medicinas. O sea, la divina voluntad, la gracia de vivir dentro de la divina voluntad es mucho más que quererse sentir bien o que mejorar el estado físico o psicológico. Es la suma de todos los bienes que Dios dispone para las criaturas en un solo acto único, que es la voluntad divina. Y esa da la plenitud a la vida de la luz, la santidad y la totalidad de bienes. Y obviamente del amor, que Él quiere abarcar todo el mundo con eso, ¿verdad? Para restablecer el orden de la creación y el dominio de ese querer divino en medio de la familia humana. Por eso, en esta parte quiero que, no sé si quieren apuntar esta frase: la creación no tiene sentido si la familia humana no existiera. Porque el objetivo la finalidad de la creación es para sustentar a la familia humana. Por eso es que Dios hizo la creación. La creación no tiene sentido si la familia humana no existiera. Y Él quiere restablecer el orden. Es decir, que nosotros estemos dentro de ese paraíso que Él plantó. Que la vida obrante, el querer obrante de Dios hizo. Ahora sí, vienen las preguntas. ¿Preguntas? ¿O quieren que yo haga las preguntas para que me las contesten? Se oye mucho ruido, no sé quién tenga por ahí prendido pero se oye demasiado ruido. A ver, déjame ver. Vamos a... Creo que ya, ¿verdad? Ya. Eso. Vamos a ver, entonces, vamos a ver, ¿preguntas o quieren que yo les pregunte? No. Pregunta. ¿Les pregunto? Sí. Y ahí les pongo el examen. Vamos a ver, ¿cuál es el deseo de Dios del querer divino? ¿Cuál es el deseo del querer divino para la familia humana? ¿Ya? ¿Esa es la pregunta? Restablecer el orden, ¿no? Restablecer ¿Cómo? el orden de Dios, poniendo, bueno, que regrese la criatura al paraíso como Él lo ha deseado. Bueno, como Él lo desearía, porque esa fue su finalidad desde un principio. Poner al hombre en el paraíso, pero pues ya vimos que no estamos, pues, por lo que sucedió con Adán y Eva, y nosotros de alguna manera estamos acarreando esa situación, pero también está en nosotros poderla cambiar. Ok. El deseo del querer divino es restablecer el orden de la creación. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo desea restaurarlo? A través de esos destellos de verdades para que la criatura pueda sentirse atraída y dar esos pequeños pasos. Y cuando Dios ve que la criatura es atraída y va empezando a dar esos pequeños pasos,
él va comprometiendo su fiat divino. Pregunta, ¿qué es el fiat divino? La voluntad que tengamos nosotros para recibir el amor divino, el querer divino. Entonces lo que nosotros, como nos lo han dicho en secciones pasadas, que tenemos que vaciarnos de todo lo malo que traemos, de todos nuestros apegos, para que el querer divino entre en nosotros y viva en nosotros, y nosotros hagamos su divina voluntad. Eso es lo que yo digo. Bueno, lo que tú me acabas de expresar, Ma, es el resultado de un destello de una verdad, de cuáles son nuestros apegos y los que tenemos que quitarnos. Pero ese no es el fiat divino. ¿El fiat divino cuál es? El fiat divino lo encontramos en el Génesis, ¿recuerda? Capítulo 1. ¿Qué dice el Génesis capítulo 1, versículo, creo que es el 6, me parece? A ver, Mayerita, ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 1 del Génesis? Dice, dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Dijo Dios, haya. ¿Cómo dice? Haya una bóveda en medio de en las otras aguas. traducciones dice, ¿cómo dicen otras traducciones? A ver, la mía. Pero ese es el fiat divino. Haya, el haya, hágase. O sea, hay otras traducciones que dice hágase. A ver, voy a leer en el mío. Dice, Dios dijo... haya luz. Sí, está bien. Sí. Haya luz, hay un firmamento, haya luz, haya esto. Ese es el fiat divino. Haya, haga, hagamos. Ese es el fiat divino. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta parte del fiat divino? Para poder entender que ese fiat divino es el que quiere que hagamos que las criaturas, que las almas de las criaturas, hagamos, restauremos, hagamos otra vez la reconstrucción de la creación, que la criatura, hagamos que la criatura venga a nosotros, hagamos que la criatura desee acercarse, nos desee, que la criatura nos posea, hagamos que la criatura nos posea. ¿En qué? Es dentro de la divina voluntad. Por eso el fiat divino, en este caso, es la que se va comprometiendo en seguir queriendo que la criatura regrese al orden de la creación. Por eso, hagamos que la criatura se acerque más, hagamos que la criatura camine. Y mientras va caminando, nosotros vamos quitando los obstáculos. Pero si la criatura no quiere conocer, no quiere tener la verdad de la divina voluntad, va a estar obstaculizado ese camino para las criaturas. ¿Sí se está comprendiendo? Sí. ¿Sí? Sí, ese es el fiat comprometido, el fiat divino comprometido. Mientras la criatura desee poseer la divina voluntad, está comprometida su fiat divino a seguirle mostrando las fuentes de verdades para en un momento dado, si el alma de la criatura se dispone, pueda ser sumergida en esos mares de verdades, que es vivir en la voluntad divina. Muy bien. ¿Qué más pudimos aprender de esta lectura, familia? ¿No? Que Él nos acompañará a hacer nuestros primeros pasos, y que
Él nos sostiene, nos va a sostener y nos va pues sí, a sostener, a hacer los primeros pasos que nos están indicando para alcanzar esa luz que la alcancemos a ver, que para llegar a esa luz Él nos va a acompañar a caminar, a ver la luz divina. Claro, claro. Él siempre el alma, la criatura que se quiera disponer a esa acción de poseer la divina voluntad, él siempre va a ser esa luz que nos va a dar esos destellos para ir haciendo esos pasos, ¿verdad? Dando esos pasitos. Por eso es que en el video del lunes de la creación del alma de Inmaculada de María, esos son destellos de luz para que nosotros podamos acercarnos a esas fuentes de verdad. Y ese conocimiento, yo no sé si ustedes lo tenían, yo no lo tenía, pero ese conocimiento nos va dando más confianza para dar otro pasito, Sí. En los temas que hemos visto anteriormente, eso se llama el acto conquistante. Para hacer un acto creciente, el acto creciente son los pasitos que damos. El acto conquistante es cuando nos dejamos impactar por esos destellos de luz y volteamos para verlos, y el alma o nosotros damos un pasito más para el conocimiento de la divina voluntad, del reino de la divina voluntad. Eso es el acto conquistante manifestándose. El acto creciente, perdón. El acto conquistante son los destellos de luz, porque nos está conquistando con la verdad. Y el acto creciente es cuando la criatura empieza a dar esos pasitos. Empieza a caminar en los conocimientos de la divina voluntad para que sean conocidas, y entonces Dios podrá quitar los obstáculos y podrá dar el bien. En el caso de Luisa Picarreta, ella se ejercitó en la fe, que ya sabemos que se ejercitó en Jesús. Ella se dispuso, ella caminó, bueno, dio pasitos, luego caminó, corrió, nadó y hizo todo lo que podríamos decir en el ejercicio de avanzar dentro de la divina voluntad, que le fue posible por los méritos de Jesús. Fue posible que ella estuviera dentro de un mar de verdad, inmersa dentro del mar de verdad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ir manifestando en nuestras vidas, actos crecientes, para poder lograr hacer actos de amor divino y después llegar a ser vidas divinas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Lo último que dijiste es para hacer, ¿qué? ¿Amor? Actos de amor. Actos de amor. De amor divino. Porque podemos decir, es que yo amo a Mayelita y estoy haciendo un acto de amor. Sí, sí es un acto de amor, pero no es un acto de amor divino. Podría ser acto de amor divino si los dos, bueno, por ejemplo, en un caso de un matrimonio sacramentado, si los dos están inmersos dentro de la divina voluntad, el amarse, el amar al cónyuge o al esposo o a la esposa, en el mismo sentido de la divina voluntad, en el mismo caminar y sumergidos en ese divino querer, ese amar a ese cónyuge, a esa esposa o esposo, eso sería un acto de amor divino. Cuando los dos estén inmersos dentro del reino de la divina voluntad. Porque si uno está inmerso en la divina voluntad y el otro no, nada más está haciendo un acto de amor, porque no está en un mismo sentir, no está dentro del mismo, de la misma unidad, la otra persona.
Igual en la familia, para hacer actos de amor divino en nuestros hijos tienen que estar dentro también en el mismo sentir, en la misma unidad de la divina voluntad. Y si fuese así, si nuestros hijos estuvieran dentro de esa comunión de la divina voluntad con los papás, entonces esa iglesia doméstica en amor sería una vida de amor en familia divina, porque Dios, la divina voluntad, es la que reina, la que está ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, familia? Pues vamos a dejar hasta aquí. Les voy a decir el volumen y la página por si se me olvida. Volumen 24, página 1988. Volumen 24, página 1988. Para que tengamos el dato. Ahí nos vamos a quedar. ¿Algún compartir que tengan hasta este momento? ¿1000 qué, hijo? ¿1800 qué? 1988. 1988. ¿Cómo te quedó el tema, tía Emma? Pues sí, está claro todo lo que se vivió, lo que explicó también esta, ay, ¿cómo se llama tu tía? ¿Qué? Ah, tía Toñita, de todo lo que se nos, ay, ¿cómo te quisiera decir? Se nos está revelando. Sí, nos está revelando pues todo lo de, a ver, déjame ver porque yo lo apunté todo. Esa parte de que Dios desea de darnos las verdades, debemos de acogerlas, más bien debemos disponer en nuestro corazón para acogerlas, para que ese acto La presente. fuente de luz. Ajá. Para enamorarnos de la palabra de Dios. Sí. Eso es de suma importancia, familia. Esa fuente de luz, esa fuente de verdad, de vida, es la palabra de Dios. O sea, debemos caminar, siempre con nuestra Biblia, entendiendo la palabra de Dios. Como ya hemos dicho al inicio de este video, bajo la doctrina de la única iglesia creada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Que está llena de pecadores, pero bueno, en fin, el que la hizo fue santo, por lo menos el que la fundó fue santo, pero ya esa es otra cosa. Y habla también de los mares, y yo pienso que de los mares son todos los que vivimos y vemos lo de la palabra de Dios. ¿O estoy mal, hijo? Pero ya juntos hacemos un mar. Bueno, los mares que habla el texto, tía, son los mares de verdades, de las verdades de Dios. Ah, sí. A eso se refieren los mares de verdades. Pero que hay un mar de humanidad, ya podríamos, no sé cuántos humanos ha habido desde Adán hasta el día de hoy, que están haciendo en estos momentos alguien en alguna parte en el mundo. No sé cuántos, pero si nos juntamos, yo pienso que sí seríamos un montón, ¿verdad? Como un mar de la humanidad. Pero los mares que habla la lectura son los mares de las verdades divinas. Ahí es nuestro anhelo, ese debe ser nuestro anhelo, poder sumergirnos en esas verdades divinas. A través de la divina voluntad, obviamente. Muy bien. ¿Alguien más? Pues como tú nos los dijiste, ¿no? Que todo está en
se puede decir en la Sagrada Escritura, ¿no? En la palabra de Dios. Esa es la fuente. Ajá. Y los destellos, mi tía Toñis dijo que era como si estuviéramos en un cuarto oscuro, y que por ahí veíamos una luz tenue que se iba haciendo más intensa poco a poco, porque si la prendíamos de un solo, nos podía molestar, ¿verdad? A esos destellos me refiero. Esos destellos que en algún momento hemos aprendido de nuestra vida o nos han enseñado. Rezar el rosario, ir a misa, hacer la coronilla, hacer una peregrinación, cosas así. Ajá. Esos son los destellos de luz. Sí. ¿Por qué destellos de luz? Porque aún haciendo esas cositas, no vamos a la fuente. Muchos católicos nos conformamos nada más con ese destello de hacer un momento el rosario y ya. O asistir a misa ahí medio dignamente, o si no hay malamente, como yo lo hacía antes, y ya. Pero nunca iba a la fuente. ¿Cuál es la fuente de la luz? La palabra de Dios. Y esa fuente es las instrucciones que nos llevan para poder sumergirnos a los mares, ¿verdad? Ajá. De la divina voluntad. Sí, ya cuando... Y de bueno, ajá. claro, ya cuando nosotros nos disponemos a estar en la fuente que es la palabra de Dios, ya estamos siendo dóciles a la acción del divino querer para entrar al reino de la divina voluntad. Porque la acción del Espíritu Santo ya nos lleva a querer ir a la fuente. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros ya está diciendo, vamos a leer, vamos a aprender más, vamos a estudiar, vamos a compartir. Y Él es el que se encarga en abrir nuestro entendimiento, ¿verdad? Para conocer más de la fuente. Y si nos disponemos más, si nos esforzamos y si somos constantes, el mismo querer divino a través de la acción del Espíritu Santo nos va a sumergir en esos mares. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere decir más. Hugo, ¿tú querías decir algo? Porque se abrió tu micrófono y está haciendo ruido. ¿O nomás se abrió accidentalmente? No lo quería abrir. De hecho, lo revisé y no estaba abierto, pero lo que estamos viendo está bien y no, para no alargar tanto, efectivamente empieza con rayos de luz, luego sigue lo que es la fuente, luego sigue lo que son los mares y después lo abre un poco más y dice los océanos. Entonces, nada más para que nos demos idea de cómo va creciendo esto del conocimiento en la divina voluntad, que no se queda, es algo que siempre está creciendo y renovándose. Así lo define, porque luego se empieza a hablar de los océanos, bueno, de los mares dentro de los océanos, pero ya se maneja el concepto de océanos. Si lo pudiéramos distinguir en nuestra inteligencia humana, pues sabemos que un mar es inmenso, pero un océano es mucho más grande que un mar. Entonces, pues bueno, dentro de la infinitud de Dios, Él nos está ofreciendo caminos para acceder a esos océanos de verdad, a esos océanos de luz. Bueno, muy bien. Sí, eso está más adelantito a la lectura, pero no llegamos hasta allá. Bueno, de hoy en 8 vamos a llegar al océano. Bueno, familia, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Vamos a hacer la oración de cierre. ¿Quién se quiere animar a cerrar la sesión del día de hoy en la oración?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy las gracias por habernos reunido nuevamente en tu palabra. Te pido nos perdones, nos ilumines y nos libres de todo mal y peligro a cada una de las familias que nos encontramos aquí presentes. Como también te pido por todo el mundo, por la pandemia, por todos los que están enfermos de otras cosas, por los huerfanitos, por los que están en la cárcel y son inocentes, por todos los pobres, por los que no tienen que llevarse a la boca. También te pido por toda la gente que tiene problemas. Ilumínalos, ayúdalos a salir adelante. Te pido por todas las cosas que nos das sin merecerlas. Te pido también porque nos vuelvas a reunir nuevamente en tu palabra y nos guíes y nos des tu espíritu para poder entender bien tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Te Señor. lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Y te damos gracias. En perfecta unión con la divina voluntad y a nombre de la familia humana ofrecemos esta oración de la noche. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si son muchas nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Amén. 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 Bueno, pues con esta oración terminamos la sesión del día de hoy y que pasen buenas noches. Buenas noches.